Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al mar y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mensaje del Papa Francisco. Domingo, 16 de julio de 2017. Jesús cuando hablaba usaba un lenguaje simple y usaba también imágenes, que eran ejemplos tomados de la vida cotidiana para poder ser comprendidos fácilmente por todos. Por esto le escuchaban encantados y apreciaban su mensaje que llegaba directo a su corazón. Y no era ese el lenguaje complicado de entender, el que usaban los doctores de la ley de la época, que no se entendía bien pero que estaba lleno de rigidez y alejaba a la gente. Y con este lenguaje Jesús hacía entender el misterio del reino de Dios, no era una teología complicada. Y un ejemplo es el que hoy lleva el Evangelio, la parábola del El sembrador es Jesús. Notamos que con esta imagen, Él se presenta como uno que no se impone, sino que se propone, no nos atrae conquistándonos sino donándose, echa la semilla. Él esparce con paciencia y generosidad su palabra, que no es una jaula o una trampa, sino una semilla que puede dar fruto. ¿Y cómo puede dar fruto? Si nosotros lo acogemos. Por ello la parábola se refiere sobre todo a nosotros, habla efectivamente del terreno más que del sembrador. Jesús efectúa, por así decir, una radiografía espiritual de nuestro corazón, que es el terreno sobre el cual cae la semilla de la palabra. Nuestro corazón, como un terreno, puede ser bueno y entonces la palabra da fruto, y mucho, pero puede ser también duro, impermeable. Ello ocurre cuando oímos la palabra, pero nos es indiferente, precisamente como en una calle, no entra. Entre el terreno bueno y la calle,
el asfalto, si nosotros echamos una semilla sobre los sanpietrini, no crece nada. Sin embargo, hay dos terrenos intermedios que, en distinta medida, podemos tener en nosotros. El primero, dice Jesús, es el pedregoso. Intentemos imaginarlo. Un terreno pedregoso es un terreno donde no hay mucha tierra, por lo que la semilla germina, pero no consigue echar raíces profundas. Así es el corazón superficial, que acoge al Señor, quiere rezar, amar y dar testimonio, pero no persevera, se cansa y no despega nunca. Es un corazón sin profundidad, donde las piedras de la pereza prevalecen sobre la tierra buena, donde el amor es inconstante y pasajero. Pero quien acoge al Señor solo cuando le apetece, no da fruto. Está luego el último terreno, el espinoso, lleno de zarzas que asfixian a las plantas buenas. ¿Qué representan estas zarzas? La preocupación del mundo y la seducción de la riqueza, así dice Jesús explícitamente. Las zarzas son los vicios que se pelean con Dios, que asfixian su presencia, sobre todo los ídolos de la riqueza mundana, el vivir ávidamente, para sí mismos, por el tener y por el poder. Si cultivamos estas zarzas, asfixiamos el crecimiento de Dios en nosotros. Cada uno puede reconocer a sus pequeñas o grandes zarzas, los vicios que habitan en su corazón, los arbustos más o menos radicados que no gustan a Dios e impiden tener el corazón limpio. Hay que arrancarlos, o la palabra no dará fruto, la semilla no se desarrollará. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos invita hoy a mirarnos por dentro, a dar las gracias por nuestro terreno bueno y a seguir trabajando sobre los terrenos que todavía no son buenos. Preguntémonos si nuestro corazón está abierto a acoger con fe la semilla de la palabra de Dios. Preguntémonos si nuestras piedras de la pereza son todavía numerosas y grandes, individuemos y llamemos por nombre a las zarzas de los vicios. Encontremos el valor de hacer una buena recuperación del suelo, una bonita recuperación de nuestro corazón, llevando al Señor en la confesión y en la oración nuestras piedras y nuestras zarzas. Haciendo así, Jesús, buen sembrador, estará feliz de cumplir un trabajo adicional, purificar nuestro corazón, quitando las piedras y espinas que asfixian la palabra. La Madre de Dios, que hoy recordamos con el título de Beata Virgen del Monte Carmelo, insuperable en el acoger la palabra de Dios y en ponerla en práctica, nos ayude a purificar el corazón y a custodiar la presencia del Señor.